Esta segunda temporada es patrocinada por VinoFest 2019, un evento familiar que pone a Aguascalientes como la capital del vino, con más de 70 actividades artísticas, culturales, gastronómicas, el México Selection del concurso mundial de Bruselas y más, del 16 al 22 de septiembre en Pico 13. Ahí nos vemos. Ahora sí, vamos con el programa. Líder Empresarial presenta Rewind, un momento para ti. Hablamos mientras degustamos junto a expertos y apasionados del mundo del vino. Esta es tu charla. Relájate y disfruta con nosotros. Rewind. Bienvenidos. Parte de la historia de Aguascalientes está en una de las casas ícono en este estado. La llamamos Casa Leal y todos la ubicamos por estar cerca de la salida a Zacatecas. Hoy tengo la fortuna de contar con dos generaciones juntas que vienen a hablar con nosotros de estos tips de supervivencia para vitivinicultores. Tienen ya 50 años trabajando sin parar y hoy están aquí para contarnos su experiencia. Le doy gracias al señor Jorge Ríos Pérez y a Jorge Ríos Llamas, de ambos de Casa Leal. Bienvenidos. Sí, muchas gracias, Edgar, muy amable. Con mucho gusto. 50 años yo creo que no van a caber en un podcast de 20 minutos. Entonces vamos a hacer este pequeño resumen, pero quisiera que primero nos platicaran cuáles han sido los retos en todo este tiempo, los retos de antes, los retos de siempre y los retos de hoy. Sí, mira, los retos de esta empresa que este año estamos realizando en este momento, estamos realizando nuestra cosecha número 50 ininterrumpidamente. Esos 50 cosechas se dice muy rápido, 50 son muchísimas, son muchísimas cosechas, ¿no? Eso, pues los retos que teníamos en un principio, como toda empresa en un principio, ¿no? Son negocios que tienen pocos recursos, hay que cuidar los recursos, hay que hacerlos rendir. En aquel momento, bueno, a fin de cuentas ya estaba, cuando nuestra empresa Viñedos Casa Leal, en aquel momento ya empezó a trabajar. La inicia su padre. La inició mi padre, él empezó a trabajar en 1969. Él empezó a trabajar en esto, él tuvo interés él en un principio estudió ingeniería química, él es ingeniero químico en la UNAM. Y en algún momento pensó estudiar enología por el tema de la uva que ya existía en Aguascalientes. Y cuando él estaba en Europa, resultó que le llamaron a una empresa en Aguascalientes para que se contactara con los fabricantes de una compañía que se llama Llanasa, pues para que los visitara, porque se iba a instalar una concentradora de jugos de uva en Aguascalientes. Y bueno, pues a fin de cuentas él, por supuesto, a su edad, claro que les interesa, sí, claro. A los jóvenes les interesa, ¿no? Por supuesto que le interesó, ¿no? Y más que nada porque iba a trabajar con don Nazario Ortiz, ¿no? Don Nazario Ortiz Garza, pues en ese momento ya estaba trabajando con lo que era Vinícola de Aguascalientes, y pues a fin de cuentas fue su patrono. Él entró al tema de la uva y del vino en Aguascalientes, pues precisamente de la mano de don Nazario Ortiz. Un impulsor de la uva aquí en Aguascalientes. Él siendo un impulsor grande, muy grande de la uva en Aguascalientes. Sí, por supuesto, él llegó a tener 42 viñedos en Aguascalientes, ¿no? Sí, él tenía muchísimo, muchos viñedos, muchas hectáreas de uva en Aguascalientes. Y tenía una empresa muy grande que era Vinícola de Aguascalientes, ¿no? A ver, la uva está en el sello de Aguascalientes. Uh-huh. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejó o por qué bajó? ¿Por qué se perdió? O sea, ¿qué pasó con todos esos viñedos? Pues mira, realmente yo creo que fue una mala planeación, ¿no? De las personas que en su momento se dedicaron a cuidar el tema de la agricultura en nuestro país, ¿no? A fin de cuentas, los consumidores en aquel momento, bueno, la gente tomaba brandy, que de uvas que se cultivaban en el país. Y pues en algún momento realmente me parece que nunca hubo realmente un entendimiento, ¿no? Entre los viticultores y entre los industriales, ¿no? Eran dos bandos. Una cosa rara, ¿no? Porque a fin de cuentas se necesitaba mutuamente, ¿verdad? No puede existir ninguno de los dos sin el otro, ¿no? Exacto. Pero a fin de cuentas en realidad es que eran dos bandos y nunca se entendía. No, yo veía que no se entendía, ¿no? Y en algún momento
Yo creo que alguien, pues de alguna manera tenía alguna influencia importante, sobre todo alguna industria seguramente, y el gobierno le permitió a las vinícolas, que vinícolas lo único que hacían era destilar, realmente eran destiladoras, ¿no? Y hacían brandy, les permitió importar aguardientes de uva, ¿sí? O sea, un poco si uno lo ve realmente es una especie como de falta de sentido común en cuanto a llevar la actividad agrícola del país, ¿no? Y eso les pegó completamente a ustedes, productores. Sí, así está, productor, exactamente. Si antes el industrial no tenía interés en la uva, sí, o compraba lo menos posible o lo más barato posible, teniendo la oportunidad de traer un aguardiente aunque fuera lo más corriente del mundo, sí, que a fin de cuentas eran aguardientes que en otro país pues los vendían como excedentes o los vendían como solventes, porque ellos su buena producción de uva, claro, su buena producción de uva de aguardientes ya la tenían colocada, ¿no? Tenían colocados sus buenos productos, ¿no? Pero lo que iba sobrando, como sus producciones son muy muy grandes, ¿sí? Les va sobrando pues fondos de pilas, productos que no tienen calidad y se destilan y y se venden como, ya no importa que sean potables o no, se venden como solventes o lo que sea, ¿no? Y en algún momento, bueno, pues se les permitió importar esa calidad de productos, a ese, imagínate el precio que tenía, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces eso fue la puntilla para la uva en Aguascalientes, ¿no? ¿Y Casa Leal qué hacía? O sea, ¿cómo veía a los demás que iban saliendo ya del mercado? Pues sí, o sea, lamentablemente los viticultores o vitivinicultores que estaban en aquel tiempo, pues fueron saliendo del mercado porque a fin de cuentas sobre todo el viticultor, ¿no? El viticultor cobraba su uva, sí, o cobraba, o para decirlo claramente, cobraba cuando se la querían pagar, se la pagaban y con ese dinero él tenía que mantener a su familia y mantener el viñedo. Y claro, pues primero mantener la familia, ¿verdad? Claro. Sí, mantener la familia, entonces desatendía el viñedo. Sí, entonces al año que entré a la misma historia, ¿no? O sea, atendía a la familia, desatendía el viñedo. Entonces desatender el viñedo cada vez, el viñedo obviamente pues, iba dándole menos rendimiento, ¿no? Hasta que dejó de ser negocio. Dijo, bueno, pues yo que estoy haciendo aquí, ¿verdad? Y se quitaron de eso. Lamentablemente fue un error enorme porque a fin de cuentas tener esa enorme cantidad de hectáreas en Aguascalientes pues era un patrimonio del Estado, ¿no? Que no se supo defender, realmente las autoridades Exacto. No supieron defender ese patrimonio que tenía el Estado y esa cantidad de mano de obra que tenía el campo en Aguascalientes, ¿no? O sea, realmente trabajar la uva es un negociazo, ¿no? Pero es un negocio que permite vivir, vamos, honestamente, ¿no? Y vivir bien, ¿no? No es cosa de plantar frijol a ver cómo me lo pagan, si lo vendo, ¿no? Exacto. O sea, eso. Y aparte es una actividad que es muy adecuada para esta zona. Nosotros tenemos realmente, todos lo sabemos, ¿no? Tenemos problema con el agua, ¿sí? Y vamos, a fin de cuentas la fruticultura necesita muy poca agua comparada con por ejemplo, con producir forrajes, ¿no? Sí, claro. No tenemos nada que ver, ¿no? O sea, un forraje se gasta en un año lo que un viñedo se gasta en 8. Entonces, ve la diferencia enorme, ¿no? De reposición de agua a la lluvia, ¿no? O sea, es gigante, ¿no? O sea, esa pérdida, ese descuido cambió completamente el rumbo de Aguascalientes. Totalmente, sí se fue, o sea, se fue una oportunidad. O sea, yo creo que en lugar de haber perdido eso, debe tener más hectáreas de viñedo, ¿no? Pues mucho más hectáreas de viñedo, porque a fin de cuentas tenemos más consumidores, ¿no? Ahora hay más consumidores, hay más gente tomando brandy y más gente tomando vino, ¿sí? Y lo que estamos haciendo ahora, sin pensarlo, pues estamos ayudando a los agricultores en otros países, ¿no? Y bueno, es cosa de echar un ojo al norte del estado, ¿no? Así es. Que no saben qué hacer con las tierras, ¿no? O sea, a eso me refiero, es una falta de interés, yo imagino que una falta de planeación, una falta de visión, no sé, o sea, okay, errores enormes, ¿no? ¿Y qué hizo Casa Leal para no ser parte de esa estadística? Pues nosotros, el asunto de Viñedos Casa Leal es que nosotros le damos un valor agregado a la uva. Nosotros no vendíamos uvas, nosotros vendíamos un producto. O sea, o vendíamos un vino, o vendíamos un destilado, vendíamos un brandy, vendíamos jugo concentrado. No vendíamos uvas. O sea, no era nuestro tema. Entonces, eso te permite defenderte, ¿no? Porque en un momento tú ya tienes la fruta, tienes que venderla, no la puedes dejar en las parras, ¿no?
hay que cortarlas y hacer algo con ellas, ¿no? Porque si no, pues se pierden, ¿no? Sí. Sí, entonces eso es una gran presión para el productor, ¿no? Pero nosotros no la teníamos. Nosotros podíamos cortar la uva, darle un proceso, guardarla y venderla durante el año. O sea, no era nuestro problema, ¿no? Eso nos permitió defendernos mucho, ¿no? La clave fue la diversificación. Sí, exactamente. Pues más bien de poder darle un valor agregado a la uva. O sea, no solamente no nos quedamos como viticultores, ¿no? O sea, somos vitivinicultores. Bueno, de hecho somos viticultores desde el principio, ¿no? O sea, el tema es que a fin de cuentas, pues de alguna forma la preparación de quien empezó la empresa, bueno, pues le permitió defender el valor de la uva, ¿no? Y conservar, y aparte, sobre todo, y conservar tanto año, pues claro, es el gusto por la uva, eso sí es indiscutible, claro. ¿No? Indiscutible, es el gusto de la uva, eso no había ninguna duda. El gusto de mi papá era caminar por los viñedos, ¿eh? O sea, a él lo que le gustaba realmente era eso, ¿no? ¿Y a usted le toca el cambio en qué momento? Yo tengo trabajando ahí en la empresa ya 30 años. Y yo cuando yo llegué al final de esa época en la cual cada vez había menos viñedos, y pues a fin de cuentas yo veía que nuestros viñedos estaban del mismo tamaño, pero veía desaparecer empresas, ¿no? Le tocó una parte complicada. Sí, y la supo mantener a flote. Exactamente, ya no había empresas, empezaron a desaparecer, y bueno, a fin de cuentas, pues afortunadamente de alguna forma, o sea, como todos los negocios, ¿no? Como uno dice, ¿no? Echando maromas es cosa de irlo manteniendo, ¿no? Y ahora le toca a su hijo. Sí. Que aquí está George, pero estamos hablando de la historia. Supongo que aquí es donde entras tú ya estás formando parte de la empresa. Sí, efectivamente sí. Ando aquí pues, trabajando con ellos, viendo la forma de pues cómo apoyar la empresa y ver, por ejemplo, opciones. Por ejemplo, algo que antes no se hacía hace años y desde que me tocó entrar, me tocó ver cómo unos chavos empezaron a trabajarlo, es a través de lo que son recorridos turísticos. O sea, van conociendo el viñedo y de una otra manera, pues vas apoyando más a lo que es el producto, lo que es la parte de la empresa. ¿Pueden decir que se está aprovechando esta nueva ola? Dice que es pequeña ola. Una pequeña, sí, o sea, el resurgimiento, ¿no? O sea, de lo que había de uva a lo que hay ahorita, pues, bueno, para que tengan una idea, yo creo que realmente no tengo yo a la mano una estadística cierta de cuántas hectáreas hay de Aguascalientes, ¿no? Pero yo creo que no tenemos el 10% de lo que había. O sea, a eso voy, hay que medir lo que uno dice, ¿no? El resurgimiento del vino, ¿no? O sea, no tenemos el 10%, yo creo, de lo que había, ¿no? Pero vamos, a fin de cuentas, ahí se habla más de vino, eso sí, definitivamente, indudablemente se habla más de vino, y se tiene interés por el vino, y precisamente como comenta Jorge, ¿no? O sea, ahí eso nos ha metido desde hace ya tenemos como 8 o 9 años en ese tema del enoturismo. En algún momento pues la gente nos empezó a pedir o solicitar la posibilidad de visitar la vinícola, de conocer cómo se hacen los productos, y pues ahí se fue yendo, o sea, tener ya realmente un área. Nosotros en la empresa tenemos un área de enoturismo, ¿no? De gente que se dedica únicamente a eso. O sea, ellos no hacen vinos, no etiquetan, no, ellos se dedican únicamente a lo que es la venta de los vinos a través del sector turístico. Básicamente ese es el trabajo de ellos. Ustedes ya tienen acercamiento a lo de la ruta del vino, estos nuevos proyectos que quieren meter en Aguascalientes, involucrando a todos los viñedos. Así es, somos parte de eso. Así es. Sí, a fin de cuentas, ahorita tenemos, eso de la ruta del vino, pues eso obedece a lo que hemos estado haciendo durante muchos años, ¿no? Esa es la realidad. Así viene, ¿no? Ya, sí, nada cuentas, y qué bueno. Que no sepan. Exactamente, y qué bueno que se va a hacer, ¿no? Porque es algo bueno para el Estado, ¿no? Y yo creo que realmente lo que platicábamos ahorita en cuanto a el tema del resurgimiento, por así decirlo, que esperemos que siga otra vez. Que esperemos que se dé, por supuesto, ¿no? Porque a fin de cuentas son oportunidades para nuestro Estado. Y nosotros creemos que se va a dar, por supuesto somos los primeros confiados en que se va a dar. Creemos que ese resurgimiento vendrá básicamente del consumidor, ¿sí? Sí, es muy difícil que las autoridades estén atrás de cada uno diciendo, oye, compro vino de Aguascalientes. Eso no va a pasar, ¿no? Sí, realmente quien puede realmente hacer que eso resurja es el consumidor. No hay otra. O sea, el consumidor, yo creo que debe en algún momento debe de entender que si consume, si su dinero que trae aquí en la bolsa, sí,
lo pone lo más cerquita posible, ese dinero le va a regresar. Se le va a regresar. Le va a regresar. Si no, lo va a volver a tomar, ¿sí? ¿De acuerdo? Porque ese dinero, ese dinero que está aquí en la bolsa, voy y compro un vino, no sé, un vino italiano, ¿sí? O un vino francés, ese dinero ya se fue. No lo vuelvo a ver. El esfuerzo que se llevó para lograr eso, nunca lo vuelvo a ver, ¿sí? Y si yo compro un vino hecho en Aguascalientes, sí, lo que voy a hacer es que ese dinero se quede aquí. Entonces esa persona pues va a contratar, a lo mejor va a necesitar un vehículo, va a comprar un vehículo en Aguascalientes, va a comprar las refacciones para ese vehículo en Aguascalientes. Si crece, pues va a comprar ladrillos en Aguascalientes, no va a traer de Europa, ¿no? Exacto. Va a comprar ladrillos aquí, va a comprar cemento. Sí, se hace todo un círculo. Y si necesita otro químico para su negocio, pues lo va a traer a una universidad local. Si necesita un contador, pues lo va a contratar en una universidad local, ¿no? Sí, si necesita una computadora, la va a comprar en Aguascalientes, ¿no? Entonces eso, las familias deben de entender que consumir productos locales, ¿sí? Es darle oportunidad a sus hijos. Exacto. Eso es muy importante entenderlo. Es darle oportunidad a sus mismos hijos. O sea, si realmente el consumidor de Aguascalientes consume productos locales, le da oportunidad a la gente, a los chavos de Aguascalientes, a los chavos como ustedes, los chavos de Aguascalientes, ¿no? De poner un negocio, de poder hacer podcasts, por ejemplo. Exacto. Sí, exactamente, de trabajar, ¿no? De hacer una profesión en esto, ¿no? Porque el dinero se queda aquí. Exacto. Sí, y ese dinero lo estamos tirando, lo estamos sacando del país. Eso no va a funcionar. Entonces yo debo de pensar como consumidor de poner el dinero lo más cercanamente posible para poder tomarlo, porque eso nos ayuda a todos. Esa es la realidad, ¿no? Luego la gente dice, no, pues fíjate que fui a no sé qué país y no, me das de ver las carreteras, ¿no? O las calles, no hay un bache. Pues claro que no hay bache, nosotros las tapamos, ¿cómo va a haber baches, no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Esa es la realidad, o sea, eso debe entenderlo el consumidor. Eso es muy importante. El consumidor de Europa, eso sí lo entiende, pero clarísimamente. Y por eso la diferencia Pues de nosotros con Europa. De la diferencia de ingresos y sueldos, ¿no? Exactamente. Ok, ¿qué pudiéramos decir que viene ahora entonces para Casa Leal? Pues para nosotros ahorita estamos enfocados en, pues mucho claro, seguir en el tema de tener productos para la salud como Mega Uva, en seguir ofreciendo producto con esa calidad. Tenemos aunque nosotros no tenemos una obligación, las vinícolas no tienen una obligación de llevar realmente un sistema de calidad. Nosotros tenemos un sistema HACCP. Estamos certificados en HACCP. Tenemos a 2 ingenieros en alimentos de universidades locales, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, ellos tienen una certificación como inspectores de HACCP de la Universidad de Texas, ¿no? Sí. Entonces nosotros llevamos toda nuestra producción la llevamos con un sistema de calidad HACCP, ¿sí? Entonces es seguir creciendo, es seguir haciendo las cosas bien, es seguir ofreciendo productos de calidad. Yo creo que nos vamos a enfocar mucho en lo que es en los próximos años en lo que son destilados. Necesitamos enfocarnos mucho en lo que es el destilado. Lo hacemos, ¿no? Nosotros nunca hemos dejado de hacer brandy, ¿no? Uh-huh. Hacemos brandy desde hace muchos años y tenemos un brandy de extraordinaria calidad, ¿no? O sea, básicamente nosotros hacemos un coñac, sí, básicamente, porque es el sistema que le elaboramos. Nosotros somos un coñac en Aguascalientes. Wow. Más que no le podemos decir coñac porque estamos en Aguascalientes, ¿no? Y aparte no tenemos por qué de alguna manera sentirnos avergonzados. O sea, pues, nosotros podemos hacer las cosas muy bien en Aguascalientes. Claro que podemos. Por supuesto que podemos, ¿no? Y hacemos un producto de primerísima calidad en lo que es un brandy. Entonces creo que por ahí puede ser algo interesante para la viticultura en los próximos años. Y sobre todo una cosa muy importante, el brandy consume muchos kilos de uva. Muchos kilos de uva, que es mucho trabajo en el campo, es mucha mano de obra, es lana que se queda en el estado. Mucho empleo. Así es, exactamente. Y aparte eso, es una actividad muy adecuada a nuestra zona, sí, que es una actividad que necesita poca agua. Más que una moda, ustedes ya son una cultura. Pues a lo mejor uno lo defiende así, lo defiende uno con ese interés y con ese gusto, porque es lo que uno vive, ¿no? Y es lo que uno cree. O sea, es lo que uno cree, realmente es lo que uno lo vive todos los días y a eso se dedica. Y cada quien defiende su profesión un poco así, ¿no? O sea, lo que uno siente, lo que uno cree, lo que uno espera, lo defiende pues con ese interés, ¿no? Y con ese gusto, ¿no? Y con ese ímpetu de que le mete uno a las cosas todos los días, ¿no? No, y se notan en sus productos. Oiga, le agradezco por la clase de 20 minutos que nos acaba de dar. Yo sé que no solo a mí, sino a todos los que nos escuchan les va a servir de mucho. Les agradezco por tomar el espacio
esta es su casa. Cuando, Sí, cuando gusten. muchas gracias. Sí. Cualquier tema. Les agradezco mucho. Y también gracias a usted por escucharnos. Lo invitamos a seguir aprendiendo, a seguir consumiendo local, que esa es la conclusión que nos quedamos para que nos vaya bien a todos. Hay que ser, sí, exactamente, es eso. Ya que sean las cosas bien hechas. Es muy importante. Y aquí lo sabemos hacer. Así es. Perfecto. Muchísimas gracias. Mi nombre es Edgar Pérez y esto es Rewind. Este programa fue patrocinado por VinoFest 2019. Nos vemos del 16 al 22 de septiembre con más de 70 actividades artísticas, culturales, gastronómicas, el México Selection del Concurso Mundial de Bruselas y más. Nos vemos en Fico 13. Rewind ha llegado al final. El programa que busca despertar en ti la curiosidad de probar un vino diferente cada emisión. Busca más episodios en las plataformas digitales de liderempresarial.com.